Hola a todas, todos y todas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta su oficina sin importancia. Hoy estamos con una súper invitada, Ángela Facundo. Ahorita se las voy a presentar. Con Ángela vamos a estar hablando un tema que en nuestro contexto, como les hemos contado que estamos en Ecoclí, pues es bien sonado, bien conocido, pero que también queremos ver desde otras aristas esto que acontece aquí en Ecoclí, pero que acontece en el mundo entero, que es el fenómeno migratorio. Entonces, Ángela, hola Camila, preséntate por favor. Bueno, yo soy Ángela Facundo, soy antropóloga, trabajo hace ya muchos años en la Universidad Federal de Río Grande del Norte, en Brasil. Y bueno, hace rato que estoy tratando de meterle el diente a entender cómo funcionan varios procesos que incluyen la movilidad de la gente en diferentes territorios, ¿no? En principio en Colombia, después trabajé también en Brasil. Bueno, y eso, creo que es eso. Bueno, pero antes de que empecemos a entrar en materia, la vamos a pedir a nuestro director técnico, Henry, que por favor nos hidrate, porque para hablar asuntos sin importancia hay que tener siempre fuentes de hidratación. Ahorita les presento la cerveza cuando me la entreguen. Aquí está. Tenemos nuestra cerveza que nos patrocina nuestra oficina sin importancia, Psicosis, una cerveza fabricada aquí en el Urabá. Tiene distintos sabores, como les hemos venido mostrando en todos los episodios de esta temporada. A mí me tocó hoy Jamaica y dice que tiene agua, lúpulo, maltas, levadura y flor de Jamaica, mi cerveza. Entonces, nos tocó, las dos son de Jamaica hoy. Pero tienen múltiples sabores, también hay de coco, como han podido ver también en otros capítulos, bien rica, la recomendamos cuando vengan aquí a Ecoclí o al Urabá, pidan cerveza Psicosis. Muchas gracias por la Psicosis. Bueno, ellos también tienen Instagram, tienen sus redes sociales para que les busquen y les sigan. Y lo mismo nosotras y nosotros, recuerden que estamos, así como estamos en Instagram, estamos en YouTube, que es donde subimos nuestros capítulos completos, para que se suscriban y pongan ahí la campanita para que les recuerde cada vez que subimos los capítulos. Salud. Bueno, salud, sí. Salud. Yo serví mal mi cerveza y me serví solo un poquito. Bueno, Ángela, como en temas de movilidad humana, siempre que hablamos o escuchamos de migración, hay dos conceptos que están ahí que son muy difíciles de entender, y es la diferencia entre una persona que es considerada migrante y una persona que es considerada refugiada. Sí. Cuéntanos un poco al respecto, esas diferencias, ¿por qué? Pues digamos que la respuesta depende de cómo uno lo aborde. Hay una diferencia que es una diferencia jurídica, que tiene que ver con las legislaciones de los estados nacionales y la legislación internacional, que ha creado acuerdos y formas de entender algunas dinámicas sociales, ¿cierto? Entonces, si la respuesta es jurídica, pues se ha convencionado que a partir de la Convención de Ginebra, de los protocolos después del 69, Palermo y otros, se considera que una persona refugiada es la que huye de un lugar de origen o de estadía o de permanencia por motivos, ¿no?, de lo que ellos llaman un fundado temor de persecución. Y se supone que eso se contrasta con lo que serían los migrantes, y especialmente con lo que convencionalmente se llama migrante económico, cuyas causas serían la búsqueda de una mejor condición económica o de un progreso, ¿no?, económico, y no estaría supuestamente sometido a procesos, digamos, violentos y forzados de movilidad. Entonces, esa distinción se hace, ¿no?, y digamos, las personas que defienden el estatuto del refugio la defienden como una forma, como la única forma, ¿no?, de garantizar que las personas que han sufrido, ¿no?, torturas, fundado temor de persecución por religión, grupo social, pensamiento político, acción política, pues puedan, entre otras, ¿no?, puedan ser especialmente protegidas.
Lo que pasa es que en la, en la vida real eso es muy complicado, ¿no? Es muy complicado por varias razones. Uno, porque no todas las personas que, por ejemplo, pasaron por persecuciones logran activar los mecanismos burocráticos de los estados nacionales o de las agencias internacionales que reconocen a los refugiados. Entonces estamos hablando de que un porcentaje mínimo del mundo, de la gente que es perseguida en el mundo, logra activar esos mecanismos. Segundo, es complicado porque, digamos, diferenciar lo económico de lo político es muy complicado, especialmente en este momento del capitalismo predatorio. O sea, una de las principales causas en este momento de la salida de la gente de los lugares habituales de residencia o de sus lugares de origen o de los lugares donde escogerían quedarse si pudieran, tienen que ver, digamos, con proyectos mineroenergéticos, con proyectos de turismo, con, digamos, los grandes megaproyectos y con una, digamos, lo que estamos llamando últimamente, por ponerlo así, lo he llamado un estrechamiento de las coordenadas de tiempo y espacio, ¿no? La gente está siendo expulsada también por proyectos económicos, o sea, el proyecto económico es fundamentalmente un proyecto político, así que a mí me parece que definir lo que es forzado y lo que no es forzado en términos de que una cosa sea política y la otra económica es complicado. Y también me parece que la otra razón por la que eso es complicado es porque yo creo que para las propias personas que gerencian, ¿no? Esa que hacen el trabajo administrativo de inscribir a las personas en categorías, cada vez es más difícil, ¿no? Han empezado a utilizar, hace ya mucho tiempo, han empezado a utilizar la categoría de flujos mixtos, por ejemplo. Flujos migratorios o movimientos mixtos. Movimientos mixtos, ¿no? Para hablar de supuestamente gente que es refugiada, que se mueve junto a gente que es migrante económica, ¿no? Entonces, digamos, lo que me parece que esa categoría hace más que una descripción de las condiciones concretas de las personas, es una descripción de la dificultad administrativa enorme en este momento del partido, a esta altura del partido, decir, pues, digamos, quién es y quién no es. Y finalmente, pues, una cosa que también hemos trabajado mucho pues, sobre todo en una investigación que yo hice en Brasil, es pensar que lograr ser reconocido en una categoría, hay muchos, refugiado, migrante económico, migrante humanitario, turista, en fin, requiere una capacidad, especialmente para esas que son pensadas como una oferta especial de protección, que es muy difícil de acceder, requieren de unas competencias que no todo el mundo tiene, ¿no? Competencias narrativas, competencias en lectoescritura, competencias en letramiento virtual, digital. Entonces, el que logra hacer eso, el que es más convincente también y tiene más herramientas para hacerlo, tal vez logre ser reconocido en una categoría deseada y que está tratando de gestionar y otras personas no. Y eso no quiere decir que sus historias no sean muy parecidas, ¿no? Lo que vivieron, digamos. O que no hayan sido expulsadas o expulsados. O que no hayan sido expulsadas. Ya. Y ¿cuál es la diferencia? Porque ahora, sobre todo que otra vez se está hablando mucho de la migración, ¿no? Se habla del inmigrante. Esa categoría de inmigrante, esa categoría, ¿a qué se refiere? Esa categoría hace referencia a una cosa fundamental que para entender las migraciones, por lo menos de la forma en que algunos de mis colegas y yo, de mis colegas de trabajo, pues, de muchos lugares del mundo, que es fundamental para entender la migración, es que supuestamente hay una existencia que se piensa casi como natural de las fronteras, del Estado-nación. Entonces, la frontera es lo que define quién es el que sale y quién es el que entra, ¿no? Entonces, se utilizaban las categorías emigrante e inmigrante para marcar muy clara, digamos, de alguna manera, inclusive para fortalecer discursivamente la frontera, ¿no? Hay algo que, o sea, alguna cosa que existe, cuando tú lo atraviesas te conviertes en emigrante e inmigrante. Y bueno, eso tiene tela para cortar, porque mucha tela para cortar, porque también, digamos, algunos trabajos muy bellos sobre migración ya históricos, como el de Sayat, un autor que trabajó con los argelinos migrantes en Francia, dice la importancia de considerar esos dos lugares, ¿no? O sea, él habla de migración y dice que los inmigrantes en Francia son emigrantes de su país, o sea que hay una presencia en un país que es una ausencia en el otro, y es muy importante entender eso, ¿no? Es una relación, es muy bonito, pero al mismo tiempo, digamos,
cuando no se utiliza de una forma concreta, contextual como la estaba utilizando, sino que se instala en el lenguaje administrativo y jurídico, pues recuerda mucho la frontera, ¿no? Entonces muchas legislaciones muchas de las personas que han estado tratando de formular legislaciones, textos, normativos, esas cosas, han insistido en hablar de migrantes, como una marca de personas en movimiento, digamos, o intentando, digamos, buscar lugares de subsistencia y de vida, sin hacer la marca de la entrada o la salida. Y porque vemos, por ejemplo, lo que está pasando acá, que mucha gente que entra enseguida está saliendo. Y bueno, que ese movimiento, o sea, definir qué es un movimiento de salida y de entrada no es tan fácil tampoco en este momento, ¿no? Y los países tampoco son solo, o sea, los movimientos no son una línea recta de un lugar de origen a un lugar de destino. Pero también se termina constituyendo identidades desde ahí, ¿no? Porque pienso mucho como ahora que estás diciendo esto en la canción, una canción latinoamericana, soy emigrante latino, vivo en la lejanía, y también como que se constituyen unas identidades también desde ahí, que podrían ser como formas de resistencia o cómo podrían ser leídas. Pues de todo, ¿no? Como yo tengo de formación antropológica, depende del contexto. Depende del contexto. Pero claro que es muy importante, o sea, cuando uno habla, por ejemplo, de la nación, habla de muchas cosas, ¿no? Habla inclusive de un proceso muy violento de homogenización de una historia, de una identidad, pero también habla, digamos, del sentido de nacionalidad, que sirve para muchas cosas, ¿no? Sirve para los movimientos patrioteros más fascistas y más excluyentes, ¿no? Y para inclusive para expulsar a la gente, y habla también de sentimientos que se vuelven emociones subjetivas que para muchas personas son fundamentales para la sobrevivencia, ¿no? Para sentir que pertenecen a algún lugar y que pueden recrear esas coordenadas vitales de existencia en algunos lugares, ¿no? Entonces la recreación cultural, inclusive esa facilidad con que decimos es más fácil compartir comida o música que llegar a acuerdos políticos, por ejemplo. Entonces la gente siente que eso son herramientas culturales pues, que se vuelven muy importantes, ¿no? Solo que pues, tampoco, o sea, sin romantizar la cosa, también eso sirve, por ejemplo, para afianzar mucho la idea de nacionalidad como una cosa homogénea, como si todo el mundo, o sea, no hay nadie más colombiano que el que sale de Colombia y le toca presentarse ante personas de otras nacionalidades, ¿no? Pero pues digamos, ¿qué significa ser colombiano si pensamos en las historias regionales de Colombia? Si no hay una identidad única. Exacto, ¿no? Inclusive en las diferencias generacionales, de género, de raza. Entonces, bueno, ahí habría que pensar en cada caso concreto para qué ha servido, digamos, esa recreación de la identidad, pero claro que es un proceso súper importante. Ahora que estábamos hablando, que mencionas el tema de la identidad y que en ese ejercicio de identidad, cuando hablamos de elementos como la música, hablaste de esa necesidad de sentir que pertenecemos a. Pienso mucho en algo que a mí me llamó la atención cuando leí uno de tus textos, y es que tú dices que las personas tienen como unas categorías que las hacen sujetos de expulsión y que cuando estas categorías se suman también hace que estas personas que son sujetos de expulsión pues no pertenezcan a sus lugares de origen, pero tampoco puedan pertenecer o sean sujetas de expulsión en otros lugares. ¿Cómo nos puedes explicar un poco? Sí, la idea es, mira que eso es una crítica muy chévere que hacen una conversa con dos autoras que son chéveres, son Judith Butler y Spivak, en que lo que dice Butler es que generalmente uno cuando piensa la expulsión de la gente, crea como si hubiera un momento de vacío de poder, ¿no? La gente la expulsaron y quedó en la nada, y de pronto entonces la persona es restaurada, su orden de ciudadanía, de derechos, de existencia como ciudadana, o sea, con vínculos con un Estado, en otro lugar. Entonces ella dice que, y pues yo obviamente lo adopto, no existe un vacío de poder en el momento de la expulsión, al contrario, las personas que están siendo expulsadas sistemáticamente en el mundo no son las únicas, pero lo que hemos visto estadísticamente es que es la gente que nunca perteneció completamente a esa idea de nación, ¿cierto? Entonces la gente que siempre ha sido pensada como marginal, sea en términos raciales, sea en términos de clases, sea en términos de sexualidad, o sea, hay personas que son más fácilmente expulsables que otras. De hecho, gente a la que todo el tiempo se le está, está teniendo que disputar su
sus derechos y su pertenecimiento al suelo, al territorio, a las manifestaciones culturales, a la existencia, ¿no? A la vida. Entonces, la mayoría de las personas que son expulsadas y cuya expulsión se maneja, o sea, se deja como en el nivel de lo masivo y lo sin nombre, lo sin protagonismo, digamos, son estas personas. Y esos mismos estructuras, ¿no? interligadas de opresión se van a manifestar muchas veces en los países a donde llegan, especialmente si pensamos en países, por ejemplo, latinoamericanos, en que los sistemas de organización social obedecen a los mismos formatos históricos piramidales y jerárquicos, en que la raza, la clase, el género te ubican en lugares inferiores o superiores dependiendo del lugar que ocupes, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que son expulsados más fácilmente las personas más empobrecidas, las personas racializadas, las personas con sexualidades no hegemónicas, con tránsitos de género, al mismo tiempo esas marcas van a hacer con que su supuesta integración, ¿no? Que es como el objetivo de todos los programas humanitarios, pues sea también una integración, digamos, muy frágil en los países en que la reciben, cuando están basados también en la misma idea de que esos sujetos siempre están como en los márgenes, marginalizados, en los márgenes de la nación, ¿no? Ya, porque esto también lo pienso porque muchas veces cuando uno lee los comentarios, cuando salen noticias sobre temas de migración o habla con las personas del común, siempre escucha argumentos o posturas como, pero ¿por qué? Pues porque no se quedaron en sus países, ¿no? O porque deciden pasar por el Darién y exponer, que gente tan irresponsable como se viene hasta por acá a exponerse un montón de cosas, pero no hay una lectura crítica de qué es lo que está pasando para que alguien tenga que tomar esta decisión. Y bueno, y también quién decide esa categoría, quién decide si tú eres migrante o tú eres refugiado, quién lo hace, es decir, yo puedo perder ese estatus, o sea, yo puedo en este momento ser reconocida como una persona, un sujeto de asilo, de refugio, y mañana que pase algún acontecimiento político perderlo. Pues se supone que no, pero lo que vemos es que sí. O sea, lo que estamos viendo en este momento es que efectivamente, digamos, somos, yo hablo en plural, es maravilloso como para evadirme de la responsabilidad individual de mis trabajos, pero digamos, yo soy muy crítica con la categoría de refugio, con la forma en que ella ha funcionado, digamos, para proteger mucho más esa figura jurídica, que realmente para que se convierta en una figura de protección global que dé cuenta de un fenómeno muy difícil, digamos. Pero aún así, pues hay que reconocer que es una figura protectiva, o sea, que a pesar de que ella funciona como un filtro, de que no deja entrar a todo el mundo, en ese sentido, digamos, es una ambigüedad entre seguridad y protección, de todos modos tiene elementos de protección muy fuertes, ¿cierto? Y que se vuelven la única herramienta que les queda muchas veces a las personas, pues para poder encontrar un lugar en el mundo, para sobrevivir, vivir, para tener una vida digna y a veces ni tan digna, ¿no? Entonces, digamos que, por supuesto, decimos, bueno, si ese es el pacto internacional, ¿cierto? Si ese es el pacto diplomático, si a eso llegamos, pues lo mínimo que se puede pedir es que todo el mundo respete esos mínimos acuerdos, ¿no? De protección, de derecho a la no devolución, de derecho a un proceso transparente, justo, en que las personas argumenten su caso cuando son procesos basados en esos formatos jurídicos, en fin, que haya un cumplimiento de esos acuerdos, pero pues esos acuerdos internacionales no se cumplen, y no se cumplen en lo básico, o sea, están bombardeando Gaza. ¿Cuál es la ley humanitaria internacional acerca de la guerra, cierto? Y en ese momento están devolviendo a la gente de Estados Unidos, y la inversión en centros de internación para migrantes y claramente de cárceles en Salvador, pues es una inversión que supera muchísimo lo que se le da a algunos programas que supuestamente están llamados a la integración local de los migrantes, ¿no? Entonces, digamos, hay un límite, siempre hubo un límite muy claro de esos programas de protección, pero en este momento está llegando, digamos, a un absurdo el asunto de que ni siquiera hacemos de cuenta que los cumplimos, ¿no? Claramente violamos todos los acuerdos del derecho internacional humanitario, del derecho de los refugiados, y ya, no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada porque efectivamente volvemos al punto que tú preguntabas, lo político y lo económico están todo el tiempo actuando conjuntamente, no son dominios separados del mundo, ¿no?
creo yo. Yo te iba a preguntar algo y se me acaba de escapar, y es... pucha, se me escapó. Tranquilo. Es que mencionaste a El Salvador y como que me conecté con otras cosas, pero también es como todo lo que atraviesa el ser migrante. No puede ser, se me borró la pregunta de mi cabeza. Espérame, tú estabas hablando de las devoluciones y demás, ya. Sí. Que a mí me preocupa bastante, pero no sé, digamos ahorita qué pueda pasar. Ya me acordé cuál era la pregunta exacta que te iba a hacer. Pero primero voy a decir esto, y es pues que esos principios de no devolución existen por una razón, ¿no? Y es no devolver a las personas a contextos donde sus vidas están en riesgo. Es decir, que lo que está pasando en este momento está poniendo en riesgo la vida de la comunidad migrante. Sí, lo que está sucediendo con las devoluciones está poniendo en riesgo la vida, pero también hay muchas otras cosas sucediendo simultáneamente que están poniendo en riesgo la vida. Uh-huh. La vida en un sentido amplio, o sea, la vida de los territorios, de los ríos, de las otras especies, o sea, cuando yo te decía pensar como en la forma en que las coordenadas de espacio y tiempo se están estrechando para algunas personas y ampliando para otras, pensaba en no solamente, digamos, en esta cosa de las devoluciones que es tan gritante, ¿no? Es la metáfora perfecta de no hay espacio en ningún lugar para nosotros, no hay una tierra en ningún lugar para nosotros, pero pienso, pues yo lo conecto tal vez porque yo empecé a trabajar con desplazamiento forzado, pues con la idea de no hay tierra, ¿no? O sea, con la idea de la tierra está contaminada, hay una crisis ambiental que es producto clarísimo de un modelo económico, pues de capitalismo predatorio, hay cada vez más necesidad de llenar el tiempo de nuestras existencias de trabajo, porque si no, no logramos sobrevivir, ya no logramos sobrevivir con un empleo. Hay gente que tiene que tener 3 y 4 y 5 y ya no hay tiempo, por ejemplo, ni para la contemplación y mucho menos para la organización política. Entonces, digamos, claro, o sea, la respuesta a lo que tú estás diciendo es que me parece que sí, están poniendo en peligro a la gente, están poniendo en riesgo la vida de la gente. Pero no solamente por las deportaciones, sino por provocar su salida también, por no dejarles lugar en el mundo para vivir, y en otras para someterlos pues a un viaje, pues es que tú viste, tú que estás acá y acompañaste, digamos, todo el proceso y los cambios que ha habido, lo que se invierte en términos de esfuerzo físico, de dinero, de esfuerzo mental, ¿no? Psíquico, para hacer el viaje de ida, desde Necoclí hasta personas que llegaron inclusive a entrar a los Estados Unidos, ¿no? Ahora imagínate lo que significa eso en la economía de las personas, ¿no? Porque muchos dicen, no, que es que los migrantes comienzan de cero. No comienzan de cero, comienzan súper endeudados y a veces endeudados con gente que les va a cobrar la mala, o sea, entonces empiezan de menos cero, hacen una inversión grandísima, y el regreso, imagínate lo que significa. Y eso, si uno lo piensa cruzado con otras cosas, no es la misma cosa migrar a los 18 con un cuerpo ágil, y no es lo mismo migrar a los 60 sin mucha perspectiva de futuro. En fin, entonces claro que incluso el propio viaje pues los pone en peligro. Sí. De vida, sí. Y la pregunta que iba a hacer antes era porque hablaste de 2 categorías que son distintas y que creo que es importante como que las aclaremos, sí. Y es la diferencia entre seguridad y protección. Sí, claro. Y mira que esas también las confunden a propósito, porque la gente, digamos, parte de los acuerdos internacionales es que hay personas que necesitan protección especial, no solamente los refugiados, sino muchas otras personas. Y esa protección sería supuestamente la garantía de que tendrían auxilios especiales, o para la instalación, o para el viaje, o inclusive para intentar quedarse, ¿cierto? Y la seguridad, al contrario, está mucho más relacionada con la idea de que, con una forma de criminalización de la migración, con la idea de que no solamente la migración, pero digamos en este caso, de que las personas migrantes son o un peligro, ¿no?, de seguridad para la nación, abiertamente las visiones más, digamos, más reaccionarias, o que ellas podrían ser víctimas potenciales
de la criminalidad, ¿no? Porque están siendo llevadas por estructuras ilegales o porque fácilmente por la pobreza se llevan cosas, trafican cosas, eso. Entonces, digamos que con la idea de vamos a proteger a esta gente de la criminalidad o vamos a proteger a la nación de la amenaza migrante, pues se despliegan estructuras de seguridad que son generalmente estructuras militarizadas. Ahora tú inclusive lo estabas mencionando por tu trabajo de ahora de pensar estructuras militarizadas digitalmente también, ¿no? De una big data desplegada al servicio, digamos, de la gestión migratoria, pero pues también de las formas más clásicas de fronteras y alambres y en fin. Y también otro tipo de frontera, ¿no? Que se supone que garantiza la seguridad y que uno no la piensa como, esa también es una frontera, pero estos funcionarios en aeropuertos y gestores, digamos, y funcionarios llenando formularios y recogiendo datos y clasificando a la gente en un lado o en otro, pues es parte de la frontera, ¿no? Y de lo que supuestamente hay que desplegar para que la frontera sea segura, ¿no? Que nadie o que no todos puedan pasar. Y creo que estamos ante un momento también que me parece muy complicado, y es que otra vez está el fantasma del terrorismo, como volviendo a posicionarse como esa búsqueda constante de lo que Carl Schmitt llama el enemigo común interno, ¿no? Como hay que cuidarnos de los migrantes porque en Colombia son ladrones, pero en Estados Unidos son terroristas. Entonces, pues, ¿cómo ves esto reciente que está pasando de acuerdos internacionales para recopilar información biométrica de la comunidad migrante? No, pues asustador, Cami. O sea, es como yo te decía, es una de las formas, digamos, de gestión pues más criminalizante, ¿no? Porque hay digamos, siempre hay brechas. También cuando nosotros hablamos de la tecnología, pensamos como si fuera una fuerza superior, inamovible, que todo lo ve, todo lo siente, todo lo sabe, todo. Y de todos modos no es tan así, ¿no? Hay tecnologías de tecnologías, aplicación de aplicaciones. Hemos visto muchas veces, ¿no? Supuestamente la infalibilidad de los datos migratorios que en realidad terminan siendo producidos en fin, de una manera, digamos, bastante artesanal. Entonces, por un lado, decir, no sucumbamos ante el Dios tecnología que o lo puede todo y nos deja sin posibilidad de organizarnos y actuar, pero al mismo tiempo pues sí muy preocupante lo que significan estas nuevas agencias que lucran profundamente con la gestión de los datos y que están basadas en las viejas categorías que hacen expulsables a las personas, ¿no? De racismos, de estigmatización, que van a gerenciar con mucho más criterio criminal a los más pobres, a los tatuados, sí, a la gente étnicamente marcada, en fin. Abran el ojo porque si van a migrar, que no tengan tatuajes, porque no dicen que son del Tren de Aragua, los llevan para donde Bukele. Entonces, pues sí es importante como poder entender esto también, porque creo que hablar de migraciones en el mundo es muy complejo, y porque quienes hemos trabajado en ese mundo nos enfrentamos todo el tiempo con donantes y gente que viene a hacernos una pregunta que es esta: ¿tú crees que, así es como, y qué tenemos que hacer para que disminuya la migración? Y es como si la migración per se fuera un problema, ¿no es cierto? Es que el problema no es que haya gente moviéndose, es que es el tema de lo que está detrás. ¿Cómo hacemos para que eso que está atrás? La revolución, compañero. Gracias. Eso suena la internacional. Porque, claro, es que estamos hablando de... Tú hablaste de desplazamiento forzado, estamos hablando de concentración de tierras, estamos hablando de procesos de desarrollo que expulsan, es decir, que esa categoría de desarrollo que nos venden como progreso está expulsando a la gente de sus hogares, y eso también nos pone ante otra categoría, y son los expulsados por cambio climático. ¿Tú cómo nos ves, por ejemplo, a Colombia como posibles migrantes, si no es que ya lo estamos siendo, que creería yo también que esa es una posibilidad por cambio climático? Sí, pues no, mira que yo no le he metido el diente como a los yo sé que yo le he metido el diente al asunto del cambio climático, especialmente viendo, por ejemplo, previsiones o números de migración. A mí sé poca cosa, entonces lo que me asusta, por ejemplo, es que ya hay
inversiones como créditos en bolsas sobre los lugares que pueden salvarse, que pueden desaparecer, o inclusive, digamos, esta cosa de los créditos de carbono, de los bonos de carbono, que son pues muy preocupantes, ¿no? Que se viven en los territorios como nuevas bonanzas, sin generar realmente digamos, una transformación real de modelos económicos, ¿no? O de producción y organización social. Entonces, una de las cosas que asusta mucho es que eso no es, digamos, los territorios menos preparados para recibir los impactos, pues son por supuesto, nuevamente pensamos en el racismo ambiental, ¿no? O sea, hay gente que va a sufrir mucho más y que tiene menos estructura para reponerse a los efectos devastadores de los desastres, ¿no? Que se generan con el cambio climático o con la crisis ambiental. Pero al mismo tiempo es muy difícil que esos impactos no golpeen también a otros grupos. O sea, lo que ha pasado, por ejemplo, sistemáticamente en ciudades, capitales más o menos ricas, inclusive del primer mundo, inundadas, por ejemplo. Entonces, nuevamente yo insisto en, si esta gente que tenía supuestamente la cosa garantizada, ya no tiene esa cosa garantizada, imagínate lo que puede pasar en términos de recursos para salvar a unos pocos, recursos para reinstalar ciudades o readecuar barrios, ¿no? Hace poco, por ejemplo, en Brasil, Porto Alegre quedó completamente sumergida y tiene que ver, por supuesto, con formas de gestión ambiental y responsabilidades históricas con la ciudad, pero tiene que ver también con la población, la forma de poblar los territorios y de despoblarlos, que es una población, una geografía racializada, por ejemplo, ¿no? y que tiene que ver con la clase. Entonces, yo creo que a todos nos va a tocar, si todo el mundo estuviera consciente de que somos todos potenciales desplazados ambientales, digamos, en la sensibilidad se podría crear algún punto de solidaridad con la gente que está en este momento en tránsito o moviéndose, bueno, yendo de un lado para el otro, pero también creo que la forma en que eso se va a gestionar, ¿no? Y la forma en que las respuestas se van a ir construyendo, si no hay un cambio real, se van a seguir haciendo como se viene haciendo hasta ahora, o sea, privilegiando a algunas personas que tienen todavía derecho, que son consideradas ciudadanas, digamos, de una manera más plena. Bueno, ahora con Trump, que se están poniendo otra vez como unos discursos muy fuertes de criminalización a la comunidad migrante, pero además también que desfinancia la respuesta humanitaria y que entonces reinvierte más bien sus recursos en seguridad y no en protección. Sí. Latinoamérica, ¿qué? Nosotros, ¿qué deberíamos hacer? El ideal, ¿no es cierto? Como países latinoamericanos, en este momento que tenemos unos gobiernos que podrían entenderse, no sé, como de pronto Brasil, Colombia, México, como que podrían tener discursos similares, pero aunque bueno, también hay unos tiempos muy cortos, pero digamos que en un mundo ideal donde podemos hacer algo, y aprovechar este acontecimiento histórico, ¿cuál crees que podría ser el camino? ¿O qué te imaginas? ¿O qué? Mira que con lo de la cooperación internacional, yo siempre me acuerdo de cuando yo estaba haciendo la maestría, uno de los primeros interlocutores que es un líder de una organización de desplazados. Y en algún momento me acerqué y le dije, bueno, ¿ustedes qué van a hacer ahora? Y me dijo, no, yo voy por una reunión con esa gente de la USAID. Yo lo voy a decir, estoy hablando por un interlocutor. Entonces dice, a mí esos gringos de la USAID no me caen bien, porque ellos son los que vienen y fumigan nuestros cultivos con el glifosato y luego vienen a darnos ayuda para que nosotros tengamos almuerzos diarios. Y si no nos fumigaran la comida y no nos sacaran de donde estamos, no necesitaríamos su ayuda. Los almuerzos diarios. Entonces dice, pero ¿hacer qué? ¿No? Ya estamos pasando hambre, entonces digamos a comer callados. Y a mí me parece que esa forma en que lo expresa pues condensa mucho de los desafíos que nosotros tenemos. O sea, yo entiendo la necesidad de mucha gente de esa asistencia humanitaria, porque es que depende de la comida, o sea, depende que ese día haya agua y haya comida, y eso no es cualquier cosa, ¿cierto? Entonces es más fácil para uno que tiene eso garantizado decir, no, es que no deberíamos aceptarlo. Muchos salarios de la gente, estudiantes que conozco, pues dependen de eso, ¿cierto? Entonces no se trata de desconocer como esa dimensión concreta de necesidad de la gente, sino pensar cómo nos dejamos
crear esa necesidad y que esa necesidad fuera suplida, que la respuesta a esas necesidades viniera siempre de agencias extranjeras y especialmente de agencias comprometidas con espionajes y formatos políticos represivos en América Latina, ¿no? Entonces, es durísima la crisis, pero pues yo diría, si me preguntas en un mundo ideal, pues pensemos, digamos, cuáles son nuestros modelos políticos y económicos en una cosa como regional y soberana y cómo logramos gestionar modelos económicos propios, modelos de gestión de recursos propios, y en eso creo que hay mucha experiencia, muchísima experiencia en comunidades indígenas, en comunidades quilombolas, en gente organizada, en las propias cooperativas campesinas, que tienen, digamos, la experiencia para hacer la gestión de, digamos, otros modelos sociales de organización, e inclusive, digamos, para cobrar de los estados que la respuesta a esas necesidades que se crearon con crisis, inclusive muchas pues, generadas externamente, se respondan con recursos nacionales, ¿no? O bueno, regionales, o por lo menos de otra procedencia. Sí, porque pues también como que creo que es un momento que, aunque es crítico, permite muchas reflexiones. Claxo está ahorita como hablando mucho de cooperación internacional desde perspectivas decoloniales. ¿Eso cómo podría ser? Sí, pues lo que pasa es que, digamos, la cooperación internacional en principio pues es una cosa buena, ¿no? O sea, digamos, si uno lo dice de otra manera, es como internacionalizar experiencias surgidas en contextos nacionales diferentes y bueno, y hacer una idea de una redistribución mínima de recursos cuando se necesitan en sectores específicos, ¿no? O sea, en principio, digamos, pues eso puede funcionar. Hay algunos ejemplos de cooperación, digamos, venidos de comunidades indígenas del norte global con comunidades indígenas del sur global, que en principio se muestran como por lo menos digamos, dañinos a las formas de estructuras organizativas propias, o una idea, ¿no? Digamos, más progresista de soberanía, pero pues ahí yo creo que habría que pensar en cada caso qué es lo que está en juego, ¿no? Brasil hizo mucha cooperación internacional, pero también de una forma un poco digamos, romantizando mucho el sur-sur, pero también de una forma bastante imperialista en algún sentido, ¿no? De garantizar, por ejemplo, el control de algunos mercados en países africanos, por ejemplo. Entonces, digamos, hay siempre un lado muy bueno de la cooperación y siempre hay algunos riesgos, ¿no? Pero, por supuesto, eso es una de las posibles salidas, o sea, un modelo de internacionalización de experiencias y de cooperación económica que no dependa de una relación de subordinación, en este caso pues con Europa o con Estados Unidos, ¿no? O con las grandes potencias del norte. Y también como en relación a quién se brinda la asistencia, ¿cómo podemos lograr una cooperación internacional, una asistencia humanitaria que reconozca a quien asiste como un sujeto político y no como un sujeto de necesidad, ¿no? Como que lo despolitiza completamente y lo despoja de sus capacidades de toma de decisiones y le considera inferior, que también es algo que es complejo. Entonces, ¿cómo podríamos imaginarnos, ¿no? una asistencia humanitaria que no despolitice a quien, o sea, no despoje de su subjetividad política a quien brinda asistencia? Sí. Pues, ay, pucha, esas preguntas del cómo, a mí como que se me escapan, ¿no? Porque son, yo estoy golpeando esta cosa cada rato. Pero, pues son preguntas que, digamos, para las que yo por supuesto no tengo respuesta, ¿no? Hay mucha gente que se ha preguntado lo mismo y nosotros logramos como identificar patrones que podrían ser corregidos, ¿no? Moralización excesiva o sea, lo que tú dices, a las personas que están en una situación de precarización extrema, se les coloca en un punto como si estuvieran al borde de la muerte, de la extinción. Y a las personas que prestan esa asistencia humanitaria, muchas de ellas, así no sea individualmente, digamos como fuerza colectiva, están convencidas de que si alguien está siendo salvado del borde de la extinción, debe aceptar cualquier cosa. Pierde la voluntad, no tiene derecho a exigir, más bien agradezca que le estamos ayudando, ¿cierto? Entonces, esa primera transformación es una transformación de orden moral que me parece que tiene muchas vertientes, entre ellas, digamos, una historia muy, muy fuerte marcada de la caridad cristiana y también de pues de la gestión de la pobreza desde los años 60 en lo que se empezó a llamar el tercer mundo, ¿cierto?
Entonces, digamos, pues esas cosas, claro, uno podría pensar en formación, ¿no? De los sujetos que hacen, y nuevas generaciones también, mucha gente, muchos agentes humanitarios muy críticos con el asunto, pero yo creo que va más allá de una iniciativa individual y se inscribe como en esas fuerzas colectivas que se van reproduciendo. Ahora, lo que yo sí creo es que tenemos que convencernos, como respuesta social comunitaria, que la idea de independencia es una idea muy liberal. Yo abogo por una idea de codependencia. O sea, si seguimos en este modelo del mundo, nosotros somos codependientes de otros, todo el mundo. Y en algunas circunstancias específicas, mucha gente más que otra. Entonces, la gente inmigrante más precarizada codepende y durante mucho tiempo de acuerdos colectivos de solidaridad. Y eso puede ser, por ejemplo, construido, ¿no? Con mucho esfuerzo, pero digamos iniciativas como las que ustedes están haciendo, pensando en una sensibilización no solamente administrativo, de agencias humanitarias o de órganos gubernamentales, sino de una solidaridad un poco más capilarizada, horizontal de la gente, de las comunidades locales, por ejemplo. Ya, para quienes no nos conocen y nos están viendo también por primera vez, lo que pasa es que algunos miembros de la oficina hicimos parte de una iniciativa que se llama Sin Pasaporte, que es un festival que busca también poner estos temas sobre la mesa desde lo artístico. Si nos quieren buscar ahí en Instagram, yo aprovecho ahí la doble militancia para generar seguidores en el otro lado, pero sí, porque creo que cuando hablamos de migración siempre nos lo ponen desde lugares muy precarios, como desde discursos de pornomiseria, desde discursos que terminan incentivando estereotipos de xenofobia, pero poco hablamos de la solidaridad y el cooperativismo y cómo surgen todas estas fuerzas. El ser migrante en las categorías de resistencia, ¿cómo lo es? ¿Es ser migrante es resistir? No sé, sí, puede ser, ¿no? Puede ser, no necesariamente es, pero puede ser un lugar. O sea, me acordé ahora de una cosa que hablamos también en el festival, ¿no? Con los otros profesores que estuvieron invitados. Y era, por ejemplo, que uno de ellos decía, no, pero la gente con la que yo trabajo tiene plata, o sea, viaja y paga todo el paquete migrante y usa buena ropa, y claro, sí, la idea también de crear la imagen del migrante apenas como precarizado. Exacto, como un ser al borde de la muerte y sin nada que comer o que ponerse, pues ayuda a esa construcción de una persona que está necesitando hasta aire para respirar. Y claro, hay mucha gente que tiene más recursos, pero es interesante también poner eso en perspectiva. O sea, la gente que se mueve en el mundo como migrante, inclusive los que más tienen dinero, cuando nosotros comparamos ese tener dinero con lo que es realmente tener dinero en este mundo, digamos, con el dinero que se mueve en las grandes corporaciones, con el dinero de los millonarios, con el dinero de los grandes magnates de las empresas, pues continuamos hablando de gente pobre, ¿no? O sea, muchas veces nosotros porque tenemos el celular decimos que ya no somos pobres, ¿no? Entonces, tengo un iPhone cuidado a 36 cuotas. Sí. Pero digamos, entiendo esa preocupación del colega, porque efectivamente, ¿cierto? Si se habla solamente de la tragedia, de las categorías, cuando hablamos de categorías interligadas de opresión, estamos hablando de gente que le ha tocado muy duro y le dan muy duro, pero no de gente que no tenga capacidad de resistencia, de organización, de desafío, ¿no? La gente tiene un poder grandísimo. De hecho, muchas veces es por ese poder de organización y de resistencia que tienen que salir. Entonces, por supuesto, en ese sentido la agencia es muy importante, no para el punto de olvidarnos de que existen estructuras gigantes que son una fuerza también brutal en el mundo social, sino pues para no desconocer que la gente crea, inventa, piensa las formas, se organiza, ¿no? Y muchas veces logra además sí desestabilizar las nociones más puras de nación, las nociones más puras de seguridad, logra muchas veces, y eso es muy importante, inclusive revertir legislaciones más de seguridad y tal. Entonces eso es muy importante, pueden ser una fuerza migrante. Lo que yo no creería que es per se, ¿no? O sea, yo me vuelvo migrante, sí, y me vuelvo una fuerza. Colectivamente, digamos, las caravanas desestabilizaron mucho la cosa. Pero en algún momento también la gente decía, no, pues la fuerza política que cambiará el continente, y se enteraron que había homofóbicos dentro de las caravanas, después querían lincharlos, ¿no? Entonces, pues no podemos cobrar, digamos, una vanguardia política al estilo
intelectualizado occidental para decir que todo el que se politiza como una fuerza transformadora tiene que entonces no es cumplir la agenda. racista, no es Exacto, sexista, sí. no... Entonces, digamos, como fuerza política estabilizadora, las caravanas fueron fuerza política estabilizadora. Ahora, como fuerza política organizada, pues hay casos concretos en que sí, claro, funciona y se vuelven. Históricamente, no solamente en este momento del mundo, sino pues históricamente ha habido organizaciones migrantes fundamentales, por ejemplo, para repensar las doctrinas republicanistas de Francia que siguen, digamos, siendo impuestas de una manera muy fuerte, o para repensar los derechos de permanencia y visado para comunidades migrantes en muchos lugares del mundo. O sea, claro que sí, la gente organizada y la gente en general pues tiene una capacidad y una agencia. ¿Tú crees que esta concepción de entender al migrante como solo desde el migrante económico, o sea, desde que quien migra es porque es pobre, afecta también la capacidad de la respuesta humanitaria en cuanto a tener respuesta en materia de protección internacional más fuerte frente a otros riesgos de protección que no están enlazados o dirigidos o mediados por lo económico, sino por otro tipo de riesgos? No sé, por ejemplo, una persona perseguida política que tiene todos los recursos para pagar, pues no va a necesitar elementos de aseo gratis, porque los puede comprar, no va a necesitar quizá pastillas potabilizadoras gratis porque las puede comprar, no va a necesitar el almuerzo gratis porque lo puede pagar, pero sí necesita asistencia y sí necesita que alguien le brinde ese acompañamiento. Pues no sé, lo pienso, como lo pienso también desde el contexto, desde donde lo hablo. Que eso puede pasar, como ese pensamiento también está atravesado en la forma como se concibe al migrante en quienes diseñan las respuestas, o no, Pues mira que yo creo que depende de qué lugar estamos hablando. Porque cuando tú estabas haciendo la pregunta, a mí se me venían varias cosas a la cabeza. Uno, las imágenes, por ejemplo, de la persecución en este momento a las personas que en Estados Unidos están apoyando la causa palestina. ¿No? Entonces, muchas de las personas de las que estamos hablando son personas intelectuales, de clase media, con formación, digamos, con una red también que les permite tener acceso a unos beneficios y supuestamente a unos derechos ciudadanos que no todas las personas tendrían, ¿no? Pero lo que estamos viendo en este momento pues es que no hay respeto a lo mínimo, ¿no? Al derecho supuestamente en el país de las libertades, al derecho de la libertad de pensamiento, de ejercicio político, o sea, nada de eso. Entonces, claro, yo creo que la respuesta, digamos, de las personas que se dedican a asistir a las personas migrantes o refugiadas o que están siendo expulsadas de diferentes lugares debe entender también esa diversidad, o sea, no quedarse solamente en una respuesta que sea la de la sobrevivencia, ¿cierto? El kit básico de potabilizar agua y de recibir comida, una colchoneta, sino pensar en cómo se protege a la gente que necesita de protección. Eso, digamos, pues como que en la cosa internacional es muy importante. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, pensaba en la experiencia ya como concreta de investigación que yo tuve en Brasil, ¿cierto? Había mucha gente que solo después de que había logrado todos sus papeles, que había hecho la cosa con más facilidad, decía, no, yo sí me voy a declarar migrante, discúlpame, yo sí voy a hacer el proceso de refugiado por una decisión política de denunciar lo que está pasando en mi país, por ejemplo. O otra persona que lo decía desde el comienzo decía, no, pero a mí me trataban diferente porque como yo era una mujer de clase media blanca, las personas se compadecían de mí, entonces me hacían pasar para que yo no hiciera la fila con todos los otros. Entonces, ¿quiénes son todos los otros? Digamos, entonces hay como un cotidiano de la administración en que me parece que las personas que tienen más capitales, más posibilidades de incluso de buscar apoyos, ¿no? y salidas no necesariamente asistidas, logran hacer una mejor negociación de su propia dignidad, de lo que aceptan y no aceptan como ayuda, de decidir cuándo quieren ese apoyo y cuándo no, mientras que muchas otras personas no tienen ni siquiera la posibilidad de decidirlo. O bueno, siempre, para no caer, digamos, en la redundancia, no es que no tengan la posibilidad de decidirlo, es que se están viendo obligadas a buscar ayudas que tal vez no quisieran gestionar de esa manera. Listo. Yo creo que podríamos seguir hablando horas y horas de este tema, pero creo que ha sido bien nutrida la conversación. ¿Cómo te podemos encontrar si alguien quiere leer a Ángela Facundo? Ángela, ¿sobre qué escribe? Que pues sí, como te busca, como yo quiero leer más sobre ella y qué me puedo encontrar en esa literatura.
Pues yo escribo aburridamente artículos académicos. Trato de escribirlos no tan aburridos, pero pues depende. Hay algunos texticos cortos, de comentarios de pelis, de como textos más orientados, pues, digamos, para un público general, y algunos artículos pues antropológicos que yo espero que se entiendan por todo el mundo, pues que es para eso que uno escribe, y que están por ahí en las redes sociales. Entonces... Y si yo quiero entender un poco el tema migratorio, ¿qué película me recomendarías? Uy. ¿O películas? No, pues hay muchísimas películas. Hay una que para la juventud me ha gustado mucho, que es en formato de comedia, con algunos lugares comunes, pero es una serie que se llama Gentified, que está en Netflix, que es una familia migrante mexicana en México, en Estados Unidos. Y digamos que hay un lenguaje que me parece interesante, porque hace un poco como esa posibilidad de exagerar que hace la caricatura de cómo se recrean las identidades nacionales. Me gusta mucho también una de un chico mexicano que se llama Ya no estoy aquí, que es una película de un chico de Monterrey que migra a los Estados Unidos. Me gusta mucho. Después les doy más, dejamos una lista en el... Yo voy a recomendar Flow, que es una película animada sobre la historia de un chico afgano, muy chévere, Persepolis. Sí, Persepolis es bellísima. Persepolis, y una de las ganadoras del Oscar de Brutalist, habla también sobre y hagamos la temas de migración. Sin tierra, ¿cómo se llama? No Otherland, la de la Palestina. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama bien esa película? Creo que no me acuerdo, es Not Otherland. Not Otherland, creo que es también ganadora. Sí, ganadora, pero además al codirector lo arrestaron esta semana, lo golpearon y no lo arrestaron, lo secuestraron, porque eso fue un secuestro. Desde esta posición desde la que yo hablo, es un secuestro lo que pasó, y que creo que le da mucha más, o sea, es como nos invita mucho a reflexionar sobre lo que está pasando en la Franja de Gaza. Y sí creo que hablar de este tema sin hablar de la Franja de Gaza, en este podcast reconocemos que lo que está pasando es un genocidio. Sí, exactamente. Palestina libre. Palestina libre. Y hay una película colombiana bellísima que se llama Los Silencios, es preciosa, sobre desplazamiento forzado interno. Los silencios. La sombra del caminante también es otra. Bueno, no, es que no, ahí nos podríamos quedar y nos vamos hacia otros temas, pero bueno, ahí dejamos esas recomendaciones. Muchas gracias por vernos, por seguirnos. Pueden buscar a Ángela si les interesa también cómo conocer más sobre su pensamiento. Ángelas Académicas, profe, tiene un montón de textos que se pueden consultar. Para que la busquen. Recuerden seguirnos aquí en el YouTube, suscribirse, darle a la campanita, y si les gustan nuestros capítulos también recomendarlos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao, gracias. Chao.